saludo muy especial para todos ustedes, eh, al doctor Rodolfo Segovia, presidente de la Academia de Historia Nacional, que nos acompaña hoy, al doctor Ángel María Ocampo, presidente de la Academia de Historia Caldense, a don Carlos Dávila Ladrón de Guevara de la Universidad de los Andes, a todos los académicos de número correspondientes, a don Albeiro Valencia Llano, recipiendario del día de hoy, a su familia, que nos hace el honor de acompañarnos y compartir este espacio virtual hoy, grata compañía, ¿sí? Y a sus amigos y invitados especiales, a todos un saludo muy afectuoso. El día de hoy tenemos una muy interesante presentación del académico Albeiro Valencia Llano. La sesión anterior tratamos el tema de los resguardos indígenas en el suroccidente del país, el sur y el occidente del país, y en el centro también. Y se tocó el tema de la región caucana, y es que el antiguo Cauca, como sabemos, abarcaba también la después provincia de Antioquia, la que más tempranamente se segregó, y con el tiempo de esa provincia se segregó Caldas. ¿Sí? La historia de pues esa épica de esa colonización antioqueña y de las obras públicas allí desarrolladas, del poblamiento de esa región, de los distintos avatares, pues nos la tiene supremamente bien documentada nuestro nuevo académico Albeiro Valencia Llano, ¿sí? Que es un licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Cali, con un doctorado en la Universidad Estatal de Moscú, llamada también Lomonosov. Pero lo más valioso del acervo que tiene para esta academia Albeiro es su profusión de libros y escritos sobre ese tema, sus profundas investigaciones. Entonces es verdaderamente un hallazgo para nosotros, un gran encuentro con ese gran historiador que nos va a enriquecer notablemente pues las disertaciones sobre historia de la ingeniería y de las obras públicas, a veces tan faltas de contexto que nos va a enriquecer sobremanera este nuevo académico. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para decirles. Tiene la palabra don Albeiro Valencia ya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer al doctor Santiago Luque y a la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas por invitarme a participar como miembro correspondiente de la institución. Me acompañan en este acto tan importante el presidente de la Academia Caldense de Historia, don Ángel María Ocampo, muchos colegas de la institución y de la Academia Colombiana de Historia, además de mis familiares y amigos. El tema lo voy a hacer un énfasis en esta presentación de las obras públicas en la formación de la región caldense en lo que son caminos, digamos fundamentalmente, y puentes. Tendré en cuenta como región caldense a los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, porque así nació el departamento de Caldas. Y por obras públicas hago referencia a los trabajos promovidos por las administraciones locales, regionales y nacionales en beneficio de la comunidad. La región del Cauca Medio fue habitada durante varios milenios por comunidades con diferencias culturales. Aquí tenemos los quimbayas, los ansermas, los carrapas, al lado y lado del río Cauca y entre la cordillera central, el río Cauca y la cordillera occidental. De modo que esta es la famosa mariposa verde. De aquí salió el departamento de Caldas. Esas comunidades indígenas se fueron
muriendo con una gran velocidad por el impacto de la conquista o la invasión, y quedaron algunos pueblos coloniales que no desaparecieron debido a su relación con los pueblos de oro o con las minas de oro. Por ejemplo, Marmato no desaparece pues debido a las minas de oro, lo mismo que San Juan, la Vega de Supía, Río Sucio por su cercanía y porque también es rica en minas de oro. Y subsistieron, permanecieron en el tiempo varias comunidades indígenas muy diezmadas, todavía las vemos hoy en Bonafón, en Guática, en fin, cerca a Belén de Umbría, cerca a Mistrató, y en el actual departamento de Caldas, algunos resguardos indígenas como Cañamomo, Loma Prieta, La Montaña, San Lorenzo, Escopetera Pirza, lo mismo que en la región de Risaralda hacia Santa Cecilia. Pero bueno, pasan las guerras, llegan las guerras civiles, llega la crisis, y en medio de las guerras civiles, aprovechando las guerras civiles, muchos colonos, campesinos pobres de Antioquia, se van metiendo, filtrando en una tierra que es como tierra de nadie, una selva, porque diezmadas las poblaciones indígenas, la manigua, la selva se apoderó del territorio. Veamos qué es un colono. Es la persona que participa en la fundación de una colonia o aldea. Y colonizador, la persona que derriba una porción de selva y organiza un rancho de vara en tierra y se establece con su familia. Este dibujo, este óleo de Francisco Cano, que está en el Museo de Antioquia, es muy icónico de esa época. Aquí vemos el señor con su dama, con la señora y con el bebé, porque la familia es la clave en el proceso de colonización o en las migraciones o para el establecimiento en la zona. Traje este ejemplo de la colección de Melitón Rodríguez, porque es la forma como viven esos colonos, como visten, pantalón de diablo fuerte, el carriel, el poncho o la ruana, el sombrero, no les faltaba el bigote. Y los colonos llegan entonces a establecerse en una selva harto complicada, porque es que los árboles impiden ver el bosque. Cuando uno llega a un bosque que es casi bosque primario y va a tratar de meterse, pero ¿por dónde me meto? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro a la selva? ¿Cómo entro? Porque hay ruidos de pájaros, hay ruidos de micos, en fin, el viento que se va colando por entre los árboles, eso estremece, eso asusta. Para escoger un lotecito, para sembrarse aquí, 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 mira el colono que tenga agua, árboles maderables, frutales y animales como la guagua, el guatín, el conejo, la tatabra, etcétera, etcétera. El colono lo primero que hace cuando ubica el clarito en el bosque o el sitio o el punto es organizar un rancho de vara en tierra, un ranchito de cualquier manera que lo cubre con hojas de yarumo. Luego empieza a quitar la maleza, los bejucos, la hojarasca para poder entrar. Y pasan los días y escoge los árboles llamados madrinos, son muy gruesos, árboles centenarios, el comino, el cedro, el nogal, laureles, guayacanes y robles. Y va picando los árboles, le hace una hendidura, no lo tumba, una hendidura, le busca la comba al palo, la inclinación, mira hacia dónde va a caer. Esto es por ensayo y error, esto se va aprendiendo
en un proceso de varias generaciones. Y luego escogen el árbol madrino, el más grueso, ese lo tumban y cae y va derribando el uno sobre el otro, como que fuera una obra de encantamiento, y eso es el estruendor de la selva, que lo cuentan muy bien algunos narradores, cuentistas y novelistas en muchas obras clásicas, en Antioquia, Tolima, Caldas, en fin. Luego vendrá el aserrío, después vendrá la quema y luego se prepara el terreno para cultivar. La clave está en la roza. Esto es muy parecido a cómo cultivaban los indígenas. Aquí tenemos la roza, que es el cultivo de maíz, y el frijol, esto es selva. Aquí organizan huequitos, en cada huequito 4 granos de maíz, un granito de frijol. Nace primero el maíz y el frijol enrollado, embarado. Ese es el sistema de las comunidades indígenas. Ya nuestro campesino tiene maíz y frijol, es la base de esa alimentación diaria, y puede guardar semilla y puede guardar el maíz en capacho y el frijol, y lo protege de las plagas, y ahí tiene hasta la próxima cosecha. Pero también tiene la huerta, y en la huerta cultiva artículos claves como cebolla, malva, apio, saúco, el ají pajarito, el cilantro. Tiene también la sidra, la papa del pobre. Esto no podía faltar, y esto da como maleza. Ya le queda tiempo para organizar un rancho de guadua, y ya cuando la guadua está preparada, que se ha secado en el menguante, la guadua parada, luego la abre en esterilla, abre la esterilla, y miren cómo la va amarrando y va organizando un rancho con una gran velocidad. Y le va sumando piezas, una pieza primero, luego la otra, y al cabo de un año tiene una casita muy, muy próspera. Otra unidad agrícola muy importante de la cementera, son cultivos asociados: plátano, yuca, arracacha, batata. Ahora sí se frota las manos de contento el campesino, su señora y sus hijos, porque miren lo que tiene allí, miren lo que hay. Ella es una producción, ya es un campesino. Él dice: yo soy un campesino, yo tengo una granja, yo tengo ya una despensa, yo tengo aquí cómo sembrarme, yo de aquí ya no me voy, sino con los pies hacia adelante. En sus viajes al viejo solar antioqueño lleva gallinas, la gallina criolla. Son diferentes tipos de gallina, que esas mezclas de las que trajeron los españoles. Tenemos la chusca, la crespa, la copetona, la tapuncha. La tapuncha es la que le falta el último huesito de la columna vertebral, entonces no tiene cola. Tenemos la carioca, que le falta, tiene el cuello sin pluma, y la araucana, que pone los huevos con una cáscara de color verdoso o un color azuloso. Y también cuando el campesino tiene algunos recursos, va a comprar lechones, el sanpedreño o el chancho. Sobre todo el chancho es el que se adapta muy bien a estas tierras difíciles, porque él se rebusca la comida, y ya convierte los sobrantes de maíz, yuca, plátano, arracacha, los convierte en alimento para los cerdos. Como no puede vender el maíz, frijol, la yuca, el plátano y la arracacha, engorda a los cerdos, y estos sí se venden fácil en el mercado de las tierras del oro, en Marmato, Supía, Río Sucio, en fin. Hay varias rutas para el desplazamiento. ¿Por dónde se desplaza esta gente en esa época tan complicada? Hay un mapa de don Felipe Villegas, es un mapa de 1775. Don Felipe Villegas tuvo una concesión de tierra muy grande. Sobre esa concesión salieron después 10 municipios, y hubo que quitarle, porque no cumplió, hubo que quitarle casi toda su concesión, porque pues una concesión significaba que usted tiene que hacer caminos y tiene que fundar
uno o dos pueblos, en fin. Pero lo importante de este mapa de 1775 de don Felipe Villegas es que traza un camino, que es el camino que va de Sonsón a Mariquita. Aquí tenemos a Mariquita, aquí tenemos Arma, la población de Arma, y Mariquita porque está cerca de Honda. Entonces, este camino se va haciendo con el tiempo. En la época de la independencia se siguió construyendo y los colonos que venían de Antioquia hacia el sur se pasaban por este camino y se metían, se filtraban en esas selvas del sur de Antioquia. Aquí hay otro mapa de 1832, dibujado por algún ingeniero de las minas de Marmato seguramente. Aquí tenemos el río Cauca. Este es el río Cauca. Aquí tenemos un camino que es el camino colonial de Herbeo, que comunica un camino de Popayán que va por aquí, o un camino real de Occidente que va por aquí, que va desde Medellín hasta Popayán. El camino llega por aquí, llega hasta Arma, cruza el río Cauca en el paso de Bufú. Entonces aquí hay varios pasos: el paso de Bufú, el paso de Caná, el paso de Moná, varios pasos sobre el río Cauca para vincular, para uno pasar del Cauca a Antioquia, para relacionar las dos provincias. Pero aquí le hago énfasis al río Cauca, que es una arteria que aparentemente es muy difícil pasarla, pero esto se buscan las formas de pasarla. Y quiero hacerle énfasis al camino de Herbeo, al camino colonial, porque lo veremos mucho más adelante. ¿Cómo se cruza el río? Pues aparecen las tarabitas. Uno mira cómo construyen estas tarabitas. Inicialmente, pues un árbol aquí, otro árbol al otro lado, una soga de cuero de res trenzado de este lado al otro lado. Pues cuando tenga condiciones más adelante habrá un cable de acero, pero mientras tanto, esto que estoy mostrando aquí es una soga de cuero de res, de cuero de vacuno. Y se necesita mucho valor. Aquí lo tenemos a este viajero, aquí está engarzado con este garabato y se va impulsando. Pero bueno, llega la tecnología de punta y aquí tenemos una soga o un lazo de este árbol al otro árbol, y aquí tenemos un cajón. Aquí está sentado el viajero. Aquí tenemos un viajero que va a pasar, aquí hay otro, aquí tenemos el otro. Este está alando para traerlo, de modo que este es más seguro. Uno no tiene problema, ya puede estar tranquilo, no tiene que hacer el mayor esfuerzo mientras la soga no se reviente. Y aquí tenemos una barcaza. Esto también es tecnología de punta. Mire cómo se ha progresado. Una barca en el río Cauca. Más o menos así eran las barcas, inclusive las balsas más grandes, las que se utilizaba en los pasos que mencioné hace un rato para cruzar el río Cauca. Es en Moná, en el paso de Velázquez, en el paso de Bufú. Miren ustedes aquí pueden con claridad ven una canoa o una balsa, una canoa. Aquí hay un caballo, la canoa está amarrada. Mire, primero aquí hay una soga, después habrá un cable de acero, pero aquí por ahora hay una soga. Aquí hay otra soga que amarra la canoa para que no se vaya. Un caballo, otro caballo, una mula, un viajero, aquí hay otro viajero y aquí hay otros dos viajeros parados, que este es un grabado que es muy rico en la coreografía. Mire todos los detalles que está mostrando, hasta las aves que van volando. Es muy bello el grabado. Y para que miremos que esto no se ha acabado, esta es una tarabita de hoy, moderna. Estos es cable de acero, utiliza un motor para pasar, y si no tiene un motor, entonces él simplemente va alando, no tiene problema, y los campesinos van pasando sus fardos de café, yuca, plátano, arracacha, de un lado a otro. De modo que esto es hoy. Hay muchas de estas tarabitas sobre el río Cauca en el actual departamento de Caldas.
Hay una parte bien interesante, es que el sabio Caldas se preocupó por la fortificación de los pasos sobre el río Cauca. Resulta que en el año 1811 el sabio Caldas sirvió en el ejército de Antonio Nariño. Él engrosó el grupo de ingenieros colmógrafos. Él era experto en el paisaje, conocía el paisaje, sabía cómo hacer puentes, sabía cómo organizar caminos, en fin, era experto. El sabio Caldas conocía muy bien la naturaleza, porque recuerden que él fue comerciante. Y luego tuvo problemas el sabio Caldas, bueno, cuando estaba en Santa Fe en el año 1813, que tuvo que viajar llegó el ejército español, y el sabio Caldas y muchos otros se fueron hacia el sur, hacia Popayán, pero cuando el sabio Caldas llegó a Cartago, vio que se dio cuenta que había llegado el ejército de Sámano, se ha tomado a Popayán, y Antioquia estaba preocupada. Y en Antioquia estaba don Juan del Corral. Entonces Caldas se fue para Antioquia y lo recibieron con los brazos abiertos. Le dieron el título de coronel, él era teniente coronel. Aquí le dieron el título, el grado de coronel. Lo nombraron ingeniero general del Estado, director de fábricas para ayudar a elaborar armas, y de la Escuela de Ingenieros Militares. Su primera tarea fue fortificar los pasos de Bufú, de Caná, de Moná, de Velázquez sobre el río Cauca. Los pasos que les mostré hace un rato, donde hay una canoa para pasar de un lado a otro, en fin, esos pasos eran famosos, y para uno tener el derecho a manejar una barcaza había que licitar, y uno cobraba por pasar la gente, pero tenía que pagar impuestos también. Estos son los planos que organiza el sabio Caldas. Esto lo tomé de la obra cartográfica de Francisco José de Caldas, de Mauricio Nieto. Y aquí tenemos el otro. Hasta hace por ahí unos 70 años, dicen muchos viejos de la región donde estaban esos pasos, ahí en la región de Supía y al otro lado, ¿no?, que corresponde hoy en día a Pácora, que todavía había vestigios de esos pasos. Bueno, todavía hay algunos vestigios, hoy los encontramos. Lo que pasa es que hace 60 años había más. Y como en esa época, hace 60 años, se estudiaba la historia, la gente tenía un conocimiento muy profundo del papel de Caldas en esa zona y del valor y de la importancia de los pasos. Hoy en día, como hace 30 años que no estudiamos historia, y los muchachos no conocen, no se sabe de qué están hablando. Hoy en día, con el paisaje cultural cafetero, estamos hablando con los alcaldes de Supía, de Salamina, de Pácora, para ver si es posible organizar allí unos puntos, así sean falsos históricos, sobre estos fuertes que organizó el sabio Caldas, que fortificó el sabio Caldas. Esos fuertes fueron construidos con dinero de las minas de oro de Marmato. La gente colaboró y le ayudó pues a don Juan del Corral para eso. Quiero volver al camino de Herbeo, el que mostré hace un rato, que es este mapita, el camino de Herbeo. Resulta que cuando agonizaba el periodo colonial, digamos que desde 1750 en adelante, cuando entra en crisis esta zona de la provincia de Popayán, que son las minas de Marmato, Supía, Río Sucio, en fin, el camino cayó como en desuso. Se lo fue tragando la maleza, la manigua, se lo fue tragando. Quedó más o menos abandonado. Pero a partir de 1825, por acuerdos entre Bolívar y SEA con algunos bancos y de Inglaterra, con algunas casas comerciales, sobre todo con bancos que prestaron plata para el ejército, etcétera, etcétera. Entonces vino Juan Bautista Boussingol, el ingeniero francés, a encargarse de comprar minas y de la explotación minera en Marmato, Río Sucio, San Juan, Supía,
o Vega de Supía y Quiebra Lomo, allí en Río Sucio. Entonces, se animó de nuevo ese camino, porque el camino vinculaba toda esta zona de las minas que están aquí, pasaba el Moná y luego seguía hacia el páramo de Herbeo y seguía hasta el puerto de Honda. Busingol importó maquinaria, insumos que llegaron por el río Magdalena y luego por el puerto de Honda movieron la mercancía hasta Mariquita y luego de Mariquita por el camino de Herbeo. Entonces tuvo que abrir el camino, organizaron el camino y esto fue muy importante porque hay una relación entre el camino que abrió Juan Bautista Busingol con sus viajeros, con sus vaquianos y la futura penetración de colonos, masiva penetración de colonos como hormigas arrieros por todo a lo largo de todo ese camino. Este camino real de Occidente que mencioné hace un rato, este camino es harto importante porque como esto pertenece a Popayán, a la provincia de Popayán, toda esta margen occidental, todas estas tierras al occidente del río Cauca, Marmato, Río Sucio, Anserma Viejo, y luego lo que es hoy en día la Virginia para llegar a Cartago, toda esta zona es muy rica en minas de oro. Antioquia le coqueteó mucho a esta zona del Cauca, bastante le coqueteó por la zona minera, pero Cauca estuvo muy atenta para no dejarse quitar esta tierra. El camino iba desde Medellín hasta Popayán y el problema era en invierno. En verano se podía recorrer en 15 días con buena cabalgadura, con un caballo, con un caballo para estar cambiando. Pero en invierno se demoraba hasta un mes o hasta 60 días. Bueno, la clave de todo esto está en los caminos de herradura y el éxito para la creación del departamento de Caldas y para unir las regiones está en los caminos de herradura del proceso de colonización y fundamentalmente cuando aparece el café. Escribió el doctor Manuel Uribe Ángel en su Geografía General del Estado de Antioquia en Colombia, que se publicó en París en el año 1885, que los colonos establecían atajos entre montaña y montaña y que llegaban a una montaña y que para ir a otra finca bajaban y que luego tenían que subir y que luego para ir a una fonda bajaban y luego tenían que subir y luego para ir a un pueblo bajaban y luego tenían que subir, es decir, absolutamente todo complicado. Los primeros caminos, uno mira cómo construyen los primeros caminos y lo organizan en las aldeas entre los vecinos. Se ponen de acuerdo los vecinos para organizar el camino, que las fincas entre sí o que las fincas vayan por un camino a otro camino más grande y que ese camino más grande vaya a la fonda, al sitio de mercadeo. Eso lo hacen entre los vecinos. Es bien interesante porque son mingas, son convites, es un trabajo que une a las familias, es bastante interesante esta parte. Pero bueno, todo no es color de rosas. Hay un problema que surge sobre todo a partir de 1825 y especialmente a partir de 1837 con la empresa González Salazar y compañía, la concesión de tierras que alegaba ser la dueña de este territorio del actual municipio de Salamina y que va a la Merced hoy en día y que va al Sargento, al pueblo del Sargento o Aranzazu y que llega a Neira y que llega a Morrogacho o Manizales y hasta el río Chinchiná. Fue bastante complicado el problema de tierras que tuvieron los campesinos. Manizales solucionó rápidamente eso porque negoció con la compañía, negoció con ellos, el cabildo negoció
y luego algunos empresarios acomodados de Manizales que llegaron de algunos puntos de Antioquia con dinero, compraron parte de este territorio a la empresa González Salazar y compañía y empezaron a coquetearle a las tierras del Cauca. Pasando el río Chinchiná, llegamos al territorio caucano. Pero en el Cauca hay personas que están poniendo mucho cuidado para que esta empresa González Salazar y compañía no cruce el río Chinchiná, sino que pasen los colonos solos, pero que no pase la empresa, que no vaya a alegar que es propietaria de esas tierras. Muchos colonos, para no tener problema, cuando veían que estaba cerca con los funcionarios de la empresa González Salazar y compañía, simplemente se metían selva adentro. Si no querían comprar el título de propiedad, se metían selva adentro y organizaban rápidamente otra vez su casita. Uno observa la típica casa de esos colonos, es una casita que la absorbe el paisaje. Las matas de plátano la tapan, la vegetación, las plantas medicinales, el papayo, el aguacate va tapando. Estos cercos de gualba tan bellos, tan nostálgicos, es lo que se estila todavía hoy en día, van apareciendo en los caminos grandes, en los caminos que entre comillas se llamaban reales, porque pasaba una recua, decían que pasaba una recua de aquí para allá y otra de allá para acá y no se topeteaban, es decir, no se estorbaban. Y aparece este tipo de cerraduras, la puerta de golpe, porque cuando el viajero va solo en su caballo, no tienes necesidad de bajarse, sino que simplemente estira la mano, abre y cuando pasa, la puerta cierra de golpe y a este aldabón la cierra automáticamente. Entonces, los colonos se van moviendo por los filos, en esta pierna de colina, en este espinacito de la cordillera. Este es Aguadas, cuando uno la está mirando, cuando uno llega de Arma, de la vieja población de Arma, mira hacia Aguadas y la ve aquí, un montón de casas a una altura impresionante, tapada por las nubes, hay una neblina permanente, absolutamente bello, absolutamente precioso. Esto es lo que es la acuarela de Henry Price de la expedición coreográfica. Así ve él al pueblito de Salamina, lo ve aquí en esta esplanada y mire aquí las montañas. Llegar aquí es una odisea. Miremos ahora a Salamina, vista desde un pueblo vecino que se llama Pácora. Queda aquí, luego sigo, bajo y luego subo y luego bajo y está el cañón del río Pozo y luego subo y aquí me encuentro con Salamina. ¿Cómo fundan esos pueblos en esas alturas? Pues porque inicialmente pensaban hacer solamente una aldea, no pensaban que eso se iba a convertir en un pueblo grande o una ciudad 100 años después. No, querían era sitios para mercadear. Aquí tenemos a Aranzazu. Cuando uno llega a Aranzazu, uno observa que está en una hondonada. Eso es una cañada, por aquí pasa una quebrada, eso es una cañada, una hondonada. Cuando estaban fundando a Aranzazu, llegaron unos viajeros y dijeron, oiga, ¿ustedes qué están haciendo ahí? Estamos fundando un pueblo, estamos fundando una colonia. Y los viajeros siguieron y dijeron, pues estos tipos son locos, solamente a ellos se les ocurre fundar un pueblo contra la voluntad de Dios. Uno observa que muchos de los pueblos van surgiendo alrededor del camino. Este es Pueblo Rico. Se llama Pueblo Rico porque hubo muchas sepulturas indígenas, desaparecieron muchas sepulturas indígenas. Cuando uno pasa hoy, que es una fotografía reciente, uno pasa por aquí y uno ve cómo este era el camino ancho para que pasaran las récords de arrieros. Y cuando termina el camino, se encuentra uno acá, en este lugar. Y uno mira hacia el sur. Este es hoy en día Manizales. Cuando los colonos llegaban a esta parte, miraban
y a esta parte la denominaron Morro Gacho, porque hay un morro que se agacha. Entonces, por eso Manizales se llamaba Morro Gacho. Esta es la Plaza de Bolívar, aquí está la catedral, y subimos, aquí estamos a 2.150 metros de altura. Los colonos pensaban que si pasaban este río que hay por acá, llegaban a la tierra prometida, llegaban al paraíso, escapaban de la concesión de tierras de Juan de Dios Aranzazu. Ellos pensaban que este era el río Chinchiná, pero no era el río Chinchiná, ese era el río Huacaica. Entonces, pero bueno, ellos se poblaron, ellos siguieron y se plantaron en lo que es Manizales. Manizales se desarrolla rápidamente, como pasa de aldea a pueblo, por un lado, pues por las guerras civiles que en cierta forma la favorecieron, sobre todo cuando llegó Tomás Cipriano de Mosquera en la célebre batalla de la Expansión en 1860. Pero Manizales tiene otra ventaja, y la otra ventaja de Manizales es que piensa en los caminos, piensa en caminos, en los caminos de que van al Nevado. Entonces está pensando en los caminos. En el año 1850 está Agustín Codazzi con su expedición coreográfica mapeando la zona. Aquí está Agustín Codazzi, aquí está la expedición coreográfica. Miren ustedes todo el hielo que hay apelmazado. Cuando uno llega hoy en día al Nevado del Ruiz, ve una masa de hielo, un glaciar muy poquitico. Estos son los viajeros que van por ese camino que organizaron los manizaleños, el camino del Ruiz. El otro camino clave es el camino de Aguacatalo de la Elvira, y el otro es el camino de la Moravia. O sea que Manizales en esa época, en 1800, digamos, 90, tenía 3 caminos que la comunicaban con el río Magdalena. Hoy no tiene sino una carretera que cuando hay un derrumbe se tapa, toca dar la vuelta por Armenia y cruzar la línea. Una gran preocupación por el camino de Manizales hacia el norte para comunicarse con Medellín, porque nunca perdió el cordón umbilical con Antioquia. Un camino clave, y por esto, y aquí se preocupan mucho los caucanos por hacer este camino, es el camino que une Antioquia con el Cauca, es el camino del privilegio de Félix de la Abadía. Es un camino que va a ayudar a unir la provincia de Antioquia acá al norte con la provincia del Cauca. Las autoridades de Buga, de Cartago, están esperanzados en este camino, y entonces por eso se llama el camino del privilegio, porque es un privilegio que le otorgan a Félix de la Abadía para que abra el camino. Y además necesitan abrir el camino y organizar la aldea de María por una cuestión bien simple, para que el estado de Antioquia no cruce al Cauca y la concesión de tierra no cruce al Cauca, poner límites. Esto ayuda a desarrollar toda la región en una forma impresionante. Desde Cartago organizan el camino a Ibagué. Este es un mapa del Archivo General de la Nación, una reproducción que tomé del historiador Víctor Zuluaga. Entonces tenemos aquí a Cartago, camino a Ibagué, y luego se cruza la cordillera. Esto clave porque aquí ayuda a desarrollar lo que es la región del Quindío. Ahora llegamos a la arriería. El fenómeno de la arriería, ya tenemos caminos, hay caminos grandes, hay puentes. Entonces vamos a la arriería de mulas, la arriería de bueyes, puentes sobre los ríos y quebradas. Miren los puentes tan importantes sobre ríos y quebradas que lo hacen por concesión. Simplemente haga el puente y usted cobre peaje durante 5 años o 10 años. Este puente es un puente nacional, el Pintado, sobre el río Cauca, en San Isidro de Picará, construido en 1887 por la firma de Bartolomé Chávez en Supía. Hay colonización a los caminos cálidos. Esto fue más complicado, se demoró por el antiguo camino de Herbeo,
Y en esta arrugada geografía por el camino antiguo de Herbeo, los colonos se fueron metiendo, ellos se metían como hormiguitas, aparecían por todos lados, y luego irán apareciendo los pueblos. Pero lo interesante es que desde 1863, algunos contrabandistas que tenían su negocio entre Salamina y por acá Sonsón y luego Honda, negociaban con sal y negociaban con aguardiente y tabaco, que eran productos, artículos estancados, para no pagar impuestos. Ellos organizaron un camino, y ese camino que ellos organizaron, que estaba escondido, que se alejaba del camino viejo de Herbeo, ese camino lo descubrieron los colonos. Entonces los colonos se metieron allí y fundaron varias poblaciones. Aparecieron 5 poblaciones, mientras se limpiaban un ojo en Manizales o en Sonsón o en Abejorral o en Salamina, habían fundado 5 pueblos que crecieron con una gran velocidad, como Manzanares, Marquetalia, apareció Murillo, apareció Herbeo como un pueblo grande, pero fueron los contrabandistas los que organizaron en secreto un camino escondido. Hay una colonización que es la colonización silenciosa, el desplazamiento de familias que migraron de Boyacá hacia las zonas frías de los municipios de Maruranda, Salamina, Herbeo, Líbano, Murillo y Manizales. Porque estas zonas frías fueron despreciadas por los antioqueños. A los antioqueños les gustaba una tierrita templada, pero subir uno a los 3.000 metros de letra, eso no. O zonas por el páramo de Herbeo, pues a 2.800, en fin, eso no. Eso no era con los antioqueños. Entonces se fueron colando de allí, por allí, boyacenses a cultivar papa. Estos son fotos actuales en la zona de Manizales, del páramo Manizales. Aquí tenemos el páramo de Letras, aquí tenemos esta bella niña, hija de boyacenses. El cultivo de papa, un acercamiento. Los boyacenses, muchos se enriquecieron cultivando papa en las zonas, en las tierras despreciadas. Se llamaba colonización silenciosa porque simplemente se llamaba colonización silenciosa, pues porque simplemente no se daban cuenta. Fue la colonización invisible, no se dieron cuenta. Se metía una familia, un colono, en la tierra, entre comillas, de nadie. Hacía un claro en la selva, empezaba a cultivar, vendía sus productos de papa, en fin, en Salamina, en San Félix, en fin, mantenía el dinerito, guardaba el dinerito. A los 10 años llegaba el dueño de la tierra y le decía, esta tierra es mía. Y el campesino le decía, ¿y por cuánto me vende el título? Pues se lo vendo por 200 pesos, listo, es mío. Entonces le compraba. Y así hicieron. Es bien interesante porque fue una colonización sin conflictos. Bien interesante esta colonización silenciosa. Ellos desarrollan, en esta parte de aquí que no olvidé explicar, esto es San Félix. Aquí tenemos un bosque de palma de cera, y luego si seguimos subiendo hacia Marulanda y hacia los valles altos de San Félix, nos encontramos con bosques de palma de cera abundantes. Este es el pueblo San Félix, este es el parque principal, es un pueblo que impulsaron los boyacenses, que se filtraron a la zona desde finales del siglo XIX, y aparecen pueblos como este lentamente, y pueblos absolutamente bellos. Es la economía cafetera la que definitivamente integra la región. Y digo que definitivamente porque hay tanto camino, aparece tanto camino y aparece dinero, aparece gente que puede mercadear un producto
como es el café, que se mercadeaba más rápidamente que el maíz, que el frijol, que la yuca, que el plátano y la racacha. Entonces ya se piensa en organizar una región autónoma. Claro que eso está coincidiendo en 1905 o finales del siglo XIX y principios del XX, con los conflictos, con las guerras civiles, sobre todo en el conflicto de la guerra de los 1000 días. Desde el año 1900 está la iglesia de Manizales pugnando para hacer una diócesis, organizar una diócesis para que a partir de la diócesis salga un departamento. Y hay varios políticos como Rafael Uribe Uribe, liberal, y algunos políticos conservadores bregando a organizar una región. Entonces aparece la provincia del sur, desde Aguadas hasta Villa María, con capital Manizales, y aparece la provincia de Marmato con capital Marmato y la provincia de Robledo con capital Pereira. Esta es la base para la creación del departamento de Caldas o de la Mariposa Verde. Ya luego, en el año 1807, se le agrega la provincia de Manzanares, que esto es el ala oriental, las tierras cálidas, y en 1912 aparece Pueblo Rico. Le quitan este pedazo al Chocó para organizar el mapa, la Mariposa Verde. ¿Por qué? Porque necesitaban, el mapa lo crecieron, o el territorio lo crecieron, porque necesitaban navegación a vapor por el río Cauca, navegación a vapor por el Magdalena y organizar un camino hacia el Pacífico. Entonces, hacia 1910 ya estamos pasando de la mula al cable, al ferrocarril y a la carretera. Exportadores de café en Manizales, hacia 1910. Miren, aquí están los prohombres, los que se enriquecieron con el café en una forma asombrosa, en una forma rápida. Entonces tenemos a un grupo de antioqueños que vivían en Manizales, o antioqueños de Medellín, como Carlos Eduardo Pinzón Posada, que tenía sus empresas en Manizales, Francisco Jaramillo Ochoa, en fin, todos estos son productores de café que están pensando en 1910 en organizar un sistema moderno para bajar costos en la exportación del café. Entonces, por eso, desde 1911 empiezan a pensar en el ferrocarril y en el cable aéreo. Esta era la estación central del cable en Manizales. Esta es la estación central del cable a Mariquita. Estas son las torres que todavía están instaladas allí. Esta es la sala de máquinas en la estación central del cable. En la estación central del cable, esta estación, este era el cable más largo del mundo en ese momento, el que iba de Manizales a Mariquita, tenía 72 kilómetros de largo, 376 torres, transportaba 20 toneladas, 10 de ida y 10 de regreso, pero por hora. Y se dice que cuando aparece el cable aéreo, sacan de los 3 caminos de herradura que había, sacan 10,000 mulas y bueyes que movían la mercancía, de modo que eso fue lo que hizo el cable aéreo. Hubo una euforia por los cables aéreos, ¿no? Hubo una euforia, el cable a Mariquita, el cable al oriente, hubo el cable al norte que se planteó hasta Aguadas, pero no llegó sino hasta Aranzazu, el cable a Villa María, hasta el municipio de Villa María, y el cable hacia el Chocó. El ferrocarril se inauguró en Manizales, pitó en el año 1927, todo para bajar costos en la exportación del café. Eran tan inteligentes, tan astutos, tan sagaces estos exportadores de café, que en 1912 se reúnen los prohombres, estos ricos. Aquí tenemos a Carlos Eduardo Pinzón
Alejandro Ángel de Medellín, Manuel Mejía Jaramillo, todos se reúnen, están celebrando en 1912 la inauguración de la navegación desde Puerto Caldas hasta Puerto Mayarino en Cali. Y aquí tenemos el vapor Mercedes con capacidad para 200 toneladas para llevar café desde ese punto de la Virginia o desde Puerto Caldas para llevarlo hasta Puerto Isaac o Puerto Mayarino y de allí por ferrocarril. Y llegaron las carreteras y llegó el modernismo. Y aquí pues la clave está en, en, en las mulas de la época, en los arrieros de la época, en este tipo de camperos, en las chivas o líneas que todavía se están moviendo por esta arrugada geografía. Entonces, la gran conclusión, el proceso de integración vial fue más rápido e intenso que en otras regiones del país por las exigencias de la exportación cafetera, por la necesidad de integrar las regiones con diferentes tipos de obras públicas. Miren ustedes todo el montón de obras públicas. De modo que en los años 20 del siglo pasado se definió el moderno sistema vial del departamento de Caldas y se dio el salto histórico de la mula y la arriería al cable aéreo, el ferrocarril y la carretera, que esto es lo que hoy conocemos como, digamos, paisaje cultural cafetero, este mapa. La región hoy en día tiende a unirse de nuevo por el café y por lo que es paisaje cultural cafetero. Ahora, la desintegración y la crisis de este tipo de obras públicas, sobre todo como el cable y los ferrocarriles, es otro aspecto bastante interesante que además es lo que lleva a la misma desintegración de Caldas, la mariposa verde, cuando se fractura y aparece Caldas por un lado, Risaralda por acá y Quindío por acá. Muchas gracias. Antes de abrir la mesa redonda, yo quiero recalcar la importancia de la presentación de nuestro nuevo miembro correspondiente. Reitero, este es un día maravilloso para la academia por que contamos de ahora en adelante con alguien como él. Es que esta fracción de lo que fue el gran Cauca antiguo, ¿sí? Que involucraba también a Antioquia, pues era medio país. Tenía pues ese antiguo Cauca, límite sobre el río Amazonas hasta el río Negro, gran parte de nuestros llanos orientales y todo el occidente con la costa sobre el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Tempranamente se segregó Antioquia y luego siguió Caldas. Entonces, bueno, no pudo mencionar nuestro lado académico todos los detalles importantes y las citas de Archivo General de Antioquia y de distintos autores y de sus investigaciones personales que trae sobre el tema, los ingredientes de, de ese poblamiento. Pues habla de pues, gente de la provincia de Antioquia que generó la colonización antioqueña, gente del Tolima, gente del Cauca, desde luego allí había nacido pues geográficamente toda la región, aunque segregada por esos accidentes topográficos tan abruptos. Y luego finalmente, hacia el comienzo del siglo XX, pues nace Caldas, con boyacenses, el general Rafael Reyes, es quien decreta la formación del departamento de Caldas. Y vienen también cundinamarqueses y boyacenses a continuar esa colonización en las zonas frías de la región, donde se podía cultivar papa y aquello traen sus familias. Entonces, toda esa cantidad de ingredientes, es toda la nación, se hace con gente de todas las procedencias, pero se habla de la colonización antioqueña.
y menciona el tema de pues, los caminos tan difícilmente trazados, pero tan ímprobamente trabajados para cruzar ese formidable obstáculo de la cordillera central, la más alta de todas. El camino del Nare en Antioquia había sido primera conexión con la región, el camino de Guaracas hacia Popayán, y luego viene pues la concesión Villegas, que no produjo nada, sino posteriormente, ¿sí? El camino de Bermeo, ¿sí? Eh, antes, un español, uno de los conquistadores, Francisco Trejo, también había trabajado arduamente estos caminos. Y bueno, un detalle, ¿sí? Pues de mi coreto para añadir al tema eh, de las conexiones de los pasos sobre esos caudalosos ríos, es el tema de las estructuras colgantes, ¿no? Eh, en antiguos mapas que figuran en la colección Acevedo de la Torre, eh, pero son del Archivo General de la Nación, aparecen puentes colgantes de bejucos, ¿no? Sobre el río Cauca hacia el sitio donde se estrecha el río, que después se fundó Santa Fe de Antioquia. Fueron destruidos a la llegada de los españoles, pero quedaron registrados en esos planos antiguos, ¿no? Curiosamente, por allí, donde el río Cauca se estrecha a 200 metros o algo así, vino a construirse con el tiempo el puente Villa, puente colgante también, con tecnología eh, pues americana, ignoraba de don José María Villa, el autor de este puente, que estaba resucitando tecnología indígena. Y esa tecnología indígena de esos puentes colgantes que reinaugura con una serie, el primero es el puente eh, Santa Fe de Antioquia, ¿sí? El puente de Occidente, ¿sí? Pero siguen una serie de 5 o 6 puentes más colgantes y eso se riega por todo el país, ¿no? En el centro y el oriente, ¿sí? Hacia los llanos, ¿sí? Se construyen ya modernamente a comienzos del siglo XX, ¿sí? Con cables, ¿sí? Puentes a imitación de lo que había hecho don José María Villa, pero para las tarabitas, para puentes menos importantes. Y luego viene el resurgir de los cables aéreos, que nuestro fallecido académico, eh, se me olvidó el nombre, sí, escribió Colgados de las Nubes, ¿sí? Ese magnífico Gustavo Pérez Ángel, que fue también secretario académico. Eh, Ese eh, cable aéreo de Mariquita fue pues absolutamente exitoso, fue muy interesante, tuvo pues problemas con desgaste, con algunos accidentes, pero fue una estructura valiosísima también, originada, ¿sí? Sin saberlo, pues en aquellas estructuras que eran capaces de manejar nuestros aborígenes. Eh, Otros son los ingredientes del poblamiento, ¿sí? Que menciona Albeiro, y la fundación de ciudades. Es que se van fundando ciudades, se van haciendo caminos, se fundan ciudades, se entrega un lote urbano, se entrega una finca rural, ¿sí? Y se hacen caminos y hay oro. Pues la zona del oro siempre estuvo acá en el occidente, al igual que en el continente americano, en la zona del norte, la riqueza del oro estuvo en el occidente y aquí también. Entonces, bueno, y los puertos prohibidos, porque solamente Cartagena era el puerto permitido y Buenaventura, pues, sí, y el atrato y todo aquello, sí. Entonces es el contrabando, sí, la riqueza del oro, sí, el ingrediente, sí, rebelde de la población nativa, porque bien nos dicen los primeros visitadores de la tierra, ¿eh? Don Juan Ruiz de Orejuela, algunos otros, sí, mencionados en Cespedecia, precisamente, está mucha documentación al respecto.
eh, pues era gente rebelde, ¿sí? No hay caciques ni señores, todo es behetría, o sea, hacían los que le daban la gana, no pasaba como en la región central, en la región Huesca, donde sí había caciques y se mandaba y hubo una población dócil que dominara. Allí siempre fue rebelde todo. Naturaleza agreste, riqueza, contrabando, ¿sí? Gente empujadora, gente valiente. Bueno, tenemos allí un reflejo, un trasunto muy clave de lo que es nuestra nación colombiana hoy en día, de forma tan valiosamente expresada por nuestro brillante nuevo académico correspondiente. Con esta introducción mía voy a dar la palabra a quien desea tomar parte de la mesa redonda. ¿Quién desea tomar la palabra? Luis Felipe, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Clara Elena Sánchez, presidente. Tiene la palabra la académica numeraria doña Clara Elena Sánchez Botero. Muchas gracias. No, yo lo único que quiero es agradecer a don Albeiro esta exposición tan maravillosa, que lo que haría es como invitarlo a que haga una especie de tour guiado por él para que nos lleve a todos esos lugares tan maravillosos que nos mostró. Genial. Sinceramente, pues uno como, digamos, en mi caso, bogotana, pero con ancestro paisa y con parientes en Manizales, y sabiendo que salieron de Sonsón y llegaron a Manizales, pues creo que en esos recorridos que usted hace, pues obviamente no se detiene, sino muy rápidamente, pero estoy segura que mis ancestros hicieron ese camino, pararon por ahí en alguna parte y debieron dejar unos cuantos herederos, como don Lorenzo Jaramillo, que dicen que si no eran hijos de él, eran hijos del caballo de don Lorenzo. Entonces, la invitación es en serio, o sea, si usted armara una especie de tour, como propongo, guiada por usted mismo, Expedición. que nos invite a nosotros, sería fantástico para conocer esa región tan formidable, que muchos de los nombres que usted usa, pues uno los tiene en la memoria, repito, por mis ancestros paisas. Excelente exposición, muy bien, digamos, documentada, con sus mapas, con sus fotografías, con sus imágenes. Pues además de una profundidad inmensa, pues supremamente agradable. Me gustaría solamente decirle eso, que para mí fue un gusto y que me quedaron unas ganas enormes de hacer alguno de esos caminos que usted presenta en su exposición. Felicitaciones. Muchas gracias, apreciada académica. Gracias, Santiago. académica Clara Elena Sánchez, muy valiosas sus palabras. ¿Algún comentario, académico Albeiro Valencia? A ver, a uno le hubiera gustado una conferencia de esta, haberse demorado 3 o 4 horas, porque, como dice la académica Clara Sánchez, hay tanta letra menuda que a uno le gustaría con más calma empezar a narrar y meter a la persona que está escuchando en el paisaje, en el tema, en fin, y poder mencionar algunas fuentes en la medida que uno va hablando. Sí, a uno le provoca hacer este tour, pero más adelante tendremos posibilidades de hacer algunos tours virtuales. Bueno, muy interesante. Se me escapaba añadir algo muy valioso que usted mencionó y también ha sido tratado en esta academia. Fueron las fortificaciones de Caldas, ¿sí? Colegio Militar de Antioquia, sí, que presidió, y el fuerte de Bufú,
sobre el cual se disertó en un seminario sobre las obras militares de Caldas, que se hizo en esta academia en épocas en que sesionábamos en los salones de la Academia Colombiana de Historia, hace algunos años. Entonces fue pues muy valioso ese tema, porque es que era algo adicional a la colonización, el tema de la seguridad. Y luego con la invasión, sale patente la ingeniería de Caldas, las fortificaciones en Bufú y en otros pasos. Al igual que cuando se inició la colonización del resto del país, pues fue la fortificación de Cartagena de Indias, de Santa Marta, y desde luego la fundación de Santa Fe, hoy Bogotá, ¿sí? En lo alto de la cordillera oriental, ¿sí? Una plaza fuerte, ¿sí? En las montañas inaccesibles, ¿sí? O sea, porque era tan difícil llegar allí, que de hecho era una especie de castillo amurallado en lo alto de las montañas. Entonces, ese aspecto estratégico ibérico, importante mencionarlo a raíz de la, la presencia de Caldas y sus fortificaciones allí en Antioquia, y también como geógrafo los mapas que hizo, ¿no? Y luego José Manuel Restrepo también los mapas que hizo de la región de Antioquia. Eh, bueno, ¿alguien más desea intervenir? Don Rodolfo Segovia, Santiago, y don La Ángel palabra María Ocampo después. el académico Rodolfo Segovia Salas, presidente de la Academia Colombiana de Historia. Muchas gracias, señor Y yo presidente. después. Muchas gracias, señor presidente. Felicitaciones, doctor Albeiro. Y no nos deje esperar tanto tiempo en la Academia Colombiana de Historia, donde lo queremos recibir pronto. Muchas gracias, doctor Segovia. Me llegó al corazón esta exposición, y ahora le explico por qué. Por lo amena, por lo llegar al meollo, a la esencia de lo que hizo que Manizales sea lo que es y lo que fue durante el gran auge del café, y cómo para sobrevivir tenía que encontrar la manera de llegar a los mercados. Y esa obsesión, y ahí llego a mi anécdota presente, que usted pues mirada de otra manera nos las ha presentado. Es decir, aquí lo que hay es desde el principio, una visión de que para poder colonizar y después para poder salir a mercado con un producto estrella se necesitaban caminos de diversa índole. Y llego a lo personal porque en 1987, mucho tiempo después de yo haber salido del Ministerio de Obras Públicas, Manizales me honró otorgándome las llaves de la ciudad. En otras palabras, no al ministro, sino al exministro. Y tiene que ver mucho con la obsesión con los caminos y un poquito la paranoia de Manizales de quedarse aislada. Entonces, motivo el volcán de Arenas y lo que sucedió en Chinchiná, la amenaza sobre la Siria, la amenaza sobre el camino de Murillo. Es decir, la amenaza de que Manizales se fuera a quedar aislada, pues el ministerio hizo el enorme esfuerzo de conseguir toda la parte del mundo del Banco Mundial para restaurar esos caminos. Y esa obra de restauración se hizo relativamente rápido, de manera que Manizales volvió a respirar con tranquilidad. Pero lo que usted nos cuenta es la explicación del por qué Manizales respira con tranquilidad cuando tiene bien sus caminos. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, académico Rodolfo Segovia, por su intervención. Yo quisiera oír un comentario de nuestro académico correspondiente
y que es de la zona, don Armando Ramírez Villegas, que nos ha enriquecido con sus disertaciones sobre el ferrocarril de Caldas, sí, sobre la zona, sí, y también con mucho paisaje y con mucho elemento pues, pictórico adicional. Armando, ¿estás allí presente? ¿Puedes hacernos algún comentario? Sí, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, académico Armando Ramírez. Entonces, ¿cuáles son sus consideraciones al respecto de lo que hablamos de hoy, Armando? Y mirando también tu tema a la de los ferrocarriles que vinieron a nacer ya al final de esa época, sobre la cual nos comentó nuestro nuevo académico correspondiente, don Albeiro Valencia Llano. Armando, ¿qué opinas? Sí, primero que todo, permítame darle un cordial saludo al profesor Valencia. Como todas sus cosas, sus narraciones muy interesantes, muy bien preparadas, la presentación muy bonita, las fotografías y los mapas antiguos extraordinarios. Es decir, de una gran calidad me pareció la presentación, muy atractiva. Me tuvo todo el tiempo muy atento a todas sus explicaciones y a todos sus cuentos muy bien narrados. Me parece muy bueno, muy buena la cosa, lo felicito, profesor. Y con respecto al ferrocarril, pues ya tendremos oportunidad de conversar también un poco, porque el ferrocarril está muy ligado también a la navegación por el río Cauca. En la época en que había muchas empresas de navegación a través del río Cauca, y el ferrocarril aprovechó, o mejor dicho, Caldas en general, con su idea de conectarse con el puerto de Buenaventura a través del río Cauca, pues utilizó sus aguas y su transporte para llevar el café hasta de Cali, donde se transportaba de ahí a Buenaventura a través del ferrocarril del Pacífico. Pero nos quedó debiendo un poquito de explicación sobre la navegación. Ustedes tienen mucho conocimiento sobre las empresas que operaban en esa época. Muchas historias muy entretenidas también sobre la navegación, que es un complemento, pues es una vía de comunicación, digamos, primitiva, o las primeras vías de comunicación fueron los ríos, ¿no? A través de la navegación. Y el río Cauca se distinguió en esa época por tener 10 empresas, si no estoy mal, navieras. Entonces tuvo un apogeo muy grande hasta los años 20, 23, cuando llegó el ferrocarril a Cartago, el ferrocarril del Pacífico a Cartago, que fue un golpe mortal para todo, para el ferrocarril, sí, para el puerto Caldas, que era el puerto del ferrocarril sobre el río Cauca, y para la navegación sobre el río Cauca también. Fue un golpe tremendo, porque el ferrocarril cambió totalmente el modo de transportar más cómodamente, con mejor calidad, más seguridad. El café, que era el mercado principal que salía del antiguo Caldas hacia costa para ser exportado. Bueno, muy bien, profesor Valencia, le agradezco mucho su presentación, lo felicito por su presentación y esperamos volverlo a tener muy pronto, hablando de tantos y variados temas que usted suele manejar mucha calidad, mucha claridad. ¿Sí? Muchas gracias de todas formas, me encanta por lo menos verlo virtualmente. Muchas Gracias, gracias, doctor académico. Armando. Bueno,
doctor Armando Ramírez Villegas, pues como les comentaba, ha tratado mucho el tema del ferrocarril de Caldas, lo mismo que nuestro académico fallecido Jorge Ardila Rueda, con un ingrediente adicional ya moderno, distintos a los que nos habló nuestro nuevo académico correspondiente, el doctor Albeiro Valencia, que es el tema de los túneles, ¿sí? Los túneles del ferrocarril de Caldas, pero bueno, eso es otro tema. Voy a darle la palabra a don Ángel María Ocampo, presidente de la Academia de Historia Caldense. Por favor, don Ángel María. Muchas gracias. Un saludo muy cordial y respetuoso para el doctor Santiago Luque, presidente de la Academia Colombiana de Historia de las Obras Públicas y de la Ingeniería, a todos los miembros de esta importante academia y a todos los colegas y amigos presentes en esta importante conferencia. Yo quiero felicitar de una manera muy especial al académico Albeiro Valencia Llano por su ingreso a esta importante Academia Nacional y por la magnífica presentación de su conferencia de hoy. Quiero decirles a todos que la Academia Caldense de Historia se siente muy honrada de tener a Albeiro en tan importante escenario de la Academia Nacional, toda vez que se trata de uno de nuestros pilares, uno de las columnas vertebrales de la Academia Caldense de Historia, que es el doctor Albeiro, por su gran sabiduría, por su gran profundidad, por su gran conocimiento de la historia de la región caldense y sobre todo por su gran calidad humana como orientador, como dinamizador y como consejero de esta Academia Caldense. De modo que ese es el mensaje que quiero dejar, nuestra gran satisfacción de ver a nuestro académico Albeiro Valencia Llano ingresando por la puerta grande de las grandes academias de historia del país. Muchas gracias, académico Ángel María, muchas gracias. Gracias, académico Ángel María, por sus palabras. Voy a darle la palabra a nuestra académica correspondiente, doña Inés Arias. Gracias. Yo quiero darle personalmente las gracias al expositor por su magnífica conferencia y porque me parece que él lo que presenta es una aventura de la vida sobre el planeta. ¿Cómo es que el ser humano incursiona sobre lo que es virgen, sobre las selvas? Porque a nosotros nos han dicho y ha quedado en el vocabulario la palabra salvaje. Salvaje es lo violento, no, pero salvaje es, claro, que la selva es variada, que tiene ríos, abismos, todas esas cosas. Entonces, con un magnífico discurso, por cierto, bastante literario para mí, el expositor nos fue llevando de la mano sobre cómo fue esa incursión en el mundo de la vida por los que no tenían sino las manos, porque llegaron allá con muy pocas herramientas. Algunos no llevaban sino el azadón y la única herramienta eran ellos mismos, su vida, pero su vida también estaba atravesada por los accidentes, por la enfermedad, por la violencia, porque hablando de esa aproximación en forma tan cadenciosa, pero tan real como nos la presenta, como nos la presentó el expositor, nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, se nombra Aranzazu. Aranzazu tenía 500.000 hectáreas. Aranzazu, a muchos de esos colonos, por ejemplo, que es lo que relata William Espina en el Guayacanal, pues los sacó, los desalojó. Entonces, ¿qué hacían? Lo que dijo el expositor, se hundían más en la selva, porque la selva no tenía dueño, pero ellos, los terratenientes con sus huestes tampoco presentaban realmente los títulos. Entonces, era eso. Y cómo se fue consolidando, cómo se hicieron esos pasos en el río, en
cómo lo hace el ser humano con lo que tiene, con los bejucos, luego con el cuero torcido, etcétera. Entonces, es esa aventura de la vida que a mí me parece que es muy valiosa históricamente y que ya que nosotros estamos también empeñados en cómo enseñar la historia, porque la historia es difícil de enseñar, no va a ser solamente lo técnico, porque aquí sí hay un relato también de lo técnico muy fuerte, pero muy cadencioso, donde se le puede mostrar al niño, al viejo, al que sea, a nosotros mismos, como nos lo presentó el expositor, y que la mayoría de las personas que han intervenido pues han estado encantadas, porque es un relato que al mismo tiempo es histórico literario y que nos aproxima a eso, que somos algo, siempre somos algo, y ese algo que muchas veces es negado, de todas maneras lo tenemos para incursionar en la vida, y eso fue lo que hicieron esos colonos y fue lo que hizo esta sociedad hasta llegar en sus procesos a los cables y al ferrocarril finalmente. Entonces, es esa construcción de vida sobre el planeta en este territorio que es Colombia, que no solamente hemos sido violencia, sino que puede que sí, violencia, pero violencia con trabajo, trabajo y violencia en el campo. Entonces, es eso que lo podemos aprender en esa exposición, y que diría yo que sirve muchísimo para la enseñanza de la historia. Muchas gracias, académico Valencia. Muchas gracias a usted, académica Inés Arias, por esas hermosas palabras, y me gusta mucho lo que mencionó sobre la enseñanza de la historia. Gracias, académica Inés Arias. Bueno, voy a darle la palabra al académico Luis Felipe Telles Rodríguez. Académico Luis Felipe Telles, por favor. Gracias, presidente. Bueno, don Albeiro, realmente me uno a todas las felicitaciones. Me ha parecido una exposición maravillosa, ha superado las expectativas pues que desde la Junta teníamos sobre ella. Solamente le tengo una pregunta un poco simple, pero es ¿por qué se cambió el nombre de Morrogacho a Manizales y por qué se puso ese nombre? Tengo esa duda porque pues tal vez no he profundizado muy bien, pero le he tratado de seguir la pista a eso y no he encontrado como una respuesta cierta sobre el asunto. Es una ciudad que quiero mucho, que aprecio mucho, y por eso le pregunto esta cuestión. Bueno, el nombre se cambió en primer lugar por feo. En segundo lugar se puso el de Manizales, que quiere decir piedra maní. Cuando llegaron los colonos de Antioquia, en esa época, digamos que en 1837, en Antioquia era conocida una piedra grisácea con un montón de elementos que daba un color gris o blanco, en fin. Se conocía en Antioquia con el nombre de piedra maní. Los primeros antioqueños que llegaron aquí, entre ellos Fermín López, ese colono, cuando llegó a lo que es hoy en día la quebrada de Manizales, dijo: uy, esto está sembrado de piedra maní, hay un montón de piedra maní, mejor dicho, este es un gran manizal. Y eso se lo dijo a otros y a otros y a otros. Cuando vayan al sur, en la zona que llaman Morrogacho, ustedes van a mirar una quebrada, o hay inclusive 2 o 3 quebradas que tienen una piedra grisácea muy bella, que es la piedra maní, y eso es un gran manizal, de modo que ustedes no se van a perder, van a encontrar esas piedras en la quebrada. Luego, cuando las guerras civiles, a Manizales, ese nombre casi no pega, el nombre de Manizales casi no pega, porque mucha gente en el Cauca, recuerden que Tomás Cipriano invadió Manizales en 1860. Tomás Cipriano y su ejército dijeron: no, eso es una cañada, la cañada de Manizales. Entonces la gente no hablaba de Manizales o de la aldea de Manizales o del pueblo de Manizales, sino el pueblo de Morrogacho o la cañada de Manizales,
para hablar en forma despectiva, porque Manizales era el fortín de Antioquia, el fortín militar de Antioquia o el Gibraltar antioqueño, que estaba puesto allí como para desafiar a los caucanos liberales. Gracias, académico Alonso Valencia Llano. Bueno, se me ocurre rememorar de presentación de el senador Jorge Enrique Robledo, pero también un intelectual, ¿sí?, que nos hizo en la Academia Colombiana de Historia sobre la construcción de Manizales y aquello de resucitando las tecnologías vernáculas. Como Manizales está hecho mayormente de bareque, así como usted mencionó las estructuras colgantes que son tan indígenas, ¿sí? Como el bareque, pues ambas cosas se unen en esa región tan autóctona con un fondo humano de tanta rebeldía, todo es behetría, ¿sí? Como decían los visitadores de la tierra primigenios, ¿sí? Entonces, rememorando lo que dijo la académica Inés Arias, pues es pues algo maravilloso para mirar el pueblo colombiano, porque esa mezcla de rebeldía, de factores pues, ancestrales, ¿sí? Y también la gran cultura, ¿sí? Que hay en toda esa región occidental, ¿sí? Porque hay de todo, ¿sí? Es una mezcla tremenda, muy interesante y que se ve en el trasfondo de toda la exposición suya. Bueno, entonces con eso doy por terminar la sesión dando las gracias a todos ustedes e invitándolos cordialmente a nuestra sesión del tercer jueves del mes de octubre, a la presentación de Alonso Valencia Llano sobre esa eh, región del antiguo Gran Cauca, sí, que era pues más de medio país. Bueno, gracias a todos ustedes, una feliz tarde, ¿sí? Pues fue un gran gusto, una gran sesión. Muchas gracias. Hasta luego.